de mí un hogar, mi vida tu morada, hazme tu habitación, tu presencia es lo que anhelo, haz de mí un altar, mi corazón tu trono, para ti miré, y allí por siempre reinarás. Presencia es lo que anhelo, haz de mí un altar, mi corazón tu trono, para ti miré, y allí por siempre reinarás. Venga tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. Venga tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. Venga tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. Venga tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. Contemplaré tu reino como un niño ante ti, la voluntad del Padre es perfecta para mí. Contemplaré tu reino como un niño ante ti, la voluntad del Padre es perfecta para mí. Contemplaré tu reino como un niño ante ti, la voluntad del Padre es perfecta para mí. Venga tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, y como en el cielo. Venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. Tu voluntad perfecta es buena y agradable. Venga, venga, contemplaré tu reino como un niño ante ti, la voluntad del Padre es perfecta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Un gusto como siempre poder estar semana tras semana dando y compartiendo el mensaje del Evangelio. Yo espero que realmente estén siendo edificados por la palabra
que puedan estar siendo desafiados, porque el desafío es lo que puede traer en nosotros la madurez y el crecimiento espiritual. Así es que hoy vamos a ver un tema nuevo que es la oración. Vamos a ver este tema que dice: la oración efectiva produce respuestas. Ok, vamos a hacer una oración para antes comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú eres bueno, porque yo sé, Padre, que para siempre es tu misericordia, Señor, y tu misericordia, Señor, se extiende a través de las generaciones. Tú guardas el pacto, Señor, con quien entra en fe delante de ti, Señor, pero lo extiendes, Padre Santo, el favor y tu gracia a nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación. Padre, bendecimos, Señor, este tema, Padre, y declaramos que tú vas a provocar una transformación en la vida de cada creyente. Gracias te doy, Señor. Amén. Bueno, pues buenos días, Dios les bendiga a todos. Estamos muy contentos porque estamos transmitiendo todos los días, de lunes a viernes, de 11 de la noche a 12 de la medianoche. Y estamos trayendo una temática diferente cada día. Y yo creo que todas las personas que nos están siguiendo están siendo edificadas y están creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver este tema acerca de la oración. Como ya les mencioné, el tema es: la oración efectiva produce respuestas. Y vamos a aprender cómo orar, qué es lo que tenemos que orar y cuál es la oración efectiva que produce respuestas. Cuál es el corazón de Dios en torno a la oración. Y eso es muy importante porque cuando nosotros nos alineamos, la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí hay dos palabras que podemos resaltar. Número uno, dice eficaz. Es decir, que nuestra oración debe de ser efectiva, no palabrería. No tiene que estar muy adornada, tiene que ser efectiva. La palabra efectiva quiere decir que tiene que ser concisa, ¿ok? Y dice la palabra de Dios también del justo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que orar desde una posición de justicia. Practicar la justicia tiene que ver con la obediencia y tiene que ver con la honra. Y estábamos viendo hace unas semanas cuáles son las llaves que dan acceso al favor y a la gracia de Dios. Y es la obediencia y la honra. Eso nos permite caminar en una posición de justicia. Y cuando nosotros estamos en una posición de justicia, vamos a encontrar cielos abiertos. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 6: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjese bien esto, la oración efectiva produce recompensas también. Cuando nosotros caminamos en honra, caminamos en obediencia, y cuando nosotros oramos, el sistema de recompensas del cielo va a estar a nuestro favor. Es decir, que vamos a tener un acceso libre para poder pedir y recibir. Cuando nosotros oramos, dice la palabra de Dios, en secreto nuestro Padre nos recompensará en público. Fíjese bien, la oración es uno de los grandes privilegios que Dios le ha dado al ser humano, pues es el privilegio de poder comunicarnos con Él, de tener una relación y tener una comunión. La palabra comunión significa compañerismo, ¿ok? Es decir, que a través de la oración nosotros podemos encontrar compañerismo con Dios. Fíjese qué tremendo, eso es un gran privilegio. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto orar? ¿Por qué? Porque ve la oración como una carga, porque ve la oración como una pérdida de tiempo, porque ha orado muchas veces y ha tenido prolongados tiempos de oración, pero no ve respuestas. Entonces ve la oración como una pérdida de tiempo y por eso le cuesta tanto orar al hombre, al ser humano. Es decir, que cuando nosotros entendemos que la oración es un privilegio para poder tener acceso, para poder tener compañerismo, para tener comunión, para poder estar delante de la presencia de Dios, entonces no nos va a costar ningún trabajo orar, ¿ok? Pero debemos de aprender a orar efectivamente para producir las respuestas y las recompensas que nosotros estamos esperando. Ahora, ¿cuál es el corazón de Dios acerca de la oración? Hay dos características que pueden mostrarnos cuál es el corazón de Dios hacia la oración. Número uno, cuando nosotros oramos,
Dios declara su voluntad. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, 1 de Juan 5:14. Dice la palabra de Dios: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, que Dios ha establecido su voluntad a través de la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la oración es uno de los grandes privilegios que Dios le ha dado al ser humano. ¿Por qué la gente batalla tanto para orar? Bueno, hay varias razones o varios factores por las que la gente abandona la oración. El primero es porque están viendo que es como una carga, como una imposición. No están viendo el lado de que es un privilegio por el cual nosotros podemos tener compañerismo, comunión y acceso directo al Padre. Cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad, nuestra actitud va a cambiar inmediatamente y nosotros vamos a poder obtener esa gran recompensa o ese gran privilegio de poder venir ante el trono de Dios para hallar gracia, ¿ok? La segunda razón es porque no ven respuestas inmediatamente. Es decir, que al pasar el tiempo no están viendo sus respuestas y eso es lo que provoca que las personas abandonen la oración. Fíjese muy bien, Dios desea contestar cada una de nuestras oraciones, pero primero debemos aprender cómo orar efectivamente y a continuación vamos a ver cómo nosotros debemos de presentarnos en oración para que nuestra oración sea muy efectiva. Número 1, tenemos que declarar su voluntad. Y aquí hay una pregunta que quiero hacer. Dice, ¿cuál es el corazón de Dios acerca de la oración? Y aquí nosotros vamos a aprender que número 1, el corazón de Dios está en declarar su voluntad. Es decir, fíjese lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:14. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ok? Dios no puede contestar nuestras oraciones si no están alineadas a su voluntad. Imagínese usted que usted está pidiendo cualquier cosa que usted esté necesitando, economía, ya sea un carro último modelo, la cosa que usted esté pensando, pero si eso no está alineada a la voluntad de Dios, entonces no va a llegar. ¿Ok? Ahora, cuando Dios desea darnos todo lo que le pedimos, aunque sean excentricidades, el problema es que muchas veces no tenemos la madurez suficiente para poder recibir aquellas cosas que Dios ya está esperando darnos. Por ejemplo, la palabra de Dios enseña que cuando los discípulos recibieron poder, dice la escritura que hubo dos, que cuando algunas personas negaron a Jesús, cuando algunas personas rechazaron el mensaje del evangelio, ellos dijeron, Señor Jesús, ¿quieres que hagamos ahora descender fuego del cielo para que los consuma? Imagínese, el poder en una persona inmadura es destructivo. Entonces, ¿por qué Dios no le da lo que está pidiendo? ¿Por qué Dios no le está dando ese acceso? ¿Por qué Dios no lo está llevando a una economía mayor? Porque quizás el grado de madurez que usted tiene no es el adecuado para las bendiciones que usted está pidiendo. En otras palabras, Dios contesta nuestras oraciones solamente si éstas están declaradas de acuerdo a la voluntad aceptable de Él. ¿Ok? Así es que ahora ya sabe que cuando usted ora, tiene que ir a la voluntad perfecta de Dios y a partir de allí comenzar a pedir. Ahora, número 2, contestar nuestras peticiones para que nuestro gozo sea cumplido. Ese es el corazón de Dios. Dios desea realmente contestar nuestras oraciones. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Nada produce más gozo que recibir las respuestas que nosotros estamos esperando. ¿Ok? Dios contesta, pero solo si pedimos y recibimos en fe. Debemos tener la plena confianza de que esta es la mejor temporada para que usted comience a acercarse a Dios, creyendo con toda confianza, en fe, para que Dios comience a responder esas oraciones que han sido pospuestas. Ahora,
¿cómo podemos orar para recibir la respuesta? Número 1, tenemos que ir ante Dios como hijos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración es una comunicación personal entre los hijos y el Padre. Cuando nosotros nos acercamos como hijos, dice la palabra de Dios, que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos, dice la palabra de Dios, que somos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de las promesas y herederos del reino de Dios. Entonces, nosotros cuando nos presentamos a Dios como hijos, en esa posición, nosotros podemos tener la confianza de que el Padre Celestial va a estar pronto para darnos las respuestas que nosotros estamos pidiendo en oración. ¿Ok? Ahora, la oración es una comunicación personal. La oración es alabar, es adorar, es presentar nuestras necesidades y nuestras peticiones delante de Él. La clave para recibir las respuestas a nuestras oraciones es orar desde la posición de hijos. O sea, lo que le estoy mencionando hace un rato. Necesitamos nosotros ir y acercarnos como cualquier hijo se le acerca a un padre y le pide, ¿ok? En esa confianza, en esa certidumbre. Dice la palabra de Dios que si Él ya entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que nosotros le pidamos? O sea, no hay otra cosa mayor que entregar un hijo. Platicaba con una persona y le decía, oye, si te pidieran un hijo, ¿cuál darías? Y le digo, tienes 3 hijos. Si tú entregas uno, te quedan 2. Y él me decía, no, ¿cómo crees? O sea, yo no puedo decidir entre qué hijo entregar. Y le digo, pero vas a tener 2. Y vas a tener la posibilidad de poder engendrar más hijos. O sea, ¿qué te cuesta? ¿Ok? Pero nosotros somos muy aprensivos. Y nosotros sabemos valorar la vida de nuestros hijos. Pero cuando nosotros vemos al sacrificio de Cristo, no valoramos ese gran amor que el Padre nos ha mostrado. Entonces, si ese gran amor fue suficiente para poder entregar lo más preciado a su Hijo Jesucristo, dice la palabra de Dios, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todo lo que nos haga falta, todo lo que nosotros pidamos? Entonces, necesitamos nosotros entender que todo está en el control de Dios, que todo está en la voluntad de Dios, pero nosotros debemos aprender a ser obedientes y a honrar a nuestro Padre para que podamos tener las recompensas que vienen de nuestro Padre. Número 2, ore con confianza, sin culpabilidad ni condenación. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándoos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjese que la culpabilidad es un arma poderosa que usa el enemigo para llevarnos a una condenación y hacernos sentir indignos para poder recibir algo de parte de Dios, para poder recibir el favor y la gracia. Es decir, que la culpabilidad es una fortaleza que el enemigo edifica en nuestra mente y que eso anula nuestra fe, nos lleva a la incredulidad y por lo tanto nosotros no podemos orar confiadamente. Cuando oramos sin fe, por lo tanto no estamos recibiendo. Desde ese momento nosotros estamos bloqueando los cielos para recibir la respuesta. ¿Ok? La culpabilidad hace imposible orar confiadamente y esperar una respuesta a nuestras oraciones. Para destruir el ataque del enemigo es importante, fíjese bien, le voy a dar algunos puntos que son bien importantes para destruir la culpabilidad. Número 1, arrepentirnos y pedir perdón. ¿Ok? Nosotros tenemos que buscar el perdón de Dios y necesitamos arrepentirnos. Número 2, aceptar el perdón de Dios. Fíjese que eso es algo bien importante. A veces
la culpabilidad viene a nuestra vida y nos impide recibir el perdón de Dios y el amor de Dios. Es decir, que cuando nosotros sentimos culpabilidad, no vamos a poder amar ni vamos a poder ser amados. Necesitamos aceptar, por lo tanto, el perdón de Dios. Número 3, atar y echar fuera el espíritu de condenación y de culpa. Usted tiene que aceptar el perdón de Dios, pero tiene que sobreponerse, tiene que tomar autoridad y echar fuera todo espíritu de condenación y culpa. Dice la palabra de Dios que ahora no hay ninguna condenación para los que somos redimidos por la sangre de Cristo, para los que somos hijos. Así es que si viene la condenación por el pasado, si viene la culpabilidad por las malas decisiones que usted tomó anteriormente, usted deséchelas, tiene autoridad para comenzar a concentrarse en su presente, para dar paso al futuro glorioso que le espera en Cristo Jesús. Y número 4, aplique la sangre de Jesús sobre sus vidas. Eso es lo más importante. Cuando nosotros recurrimos a la sangre de Cristo, dice el profeta Juan, dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿ok? Es bien importante que nosotros entendamos que Jesucristo, y a través del sacrificio y de la sangre derramada en la cruz del Calvario, nos ha dado redención, nos ha limpiado, nos ha quitado todo pecado, toda mancha, toda culpabilidad y toda condenación. Ahora, ¿por qué es importante ser libres de toda culpabilidad y condenación? Bueno, aunque nosotros oremos por largo tiempo, con mucha fuerza, si nosotros estamos conscientes de que hay culpabilidad y que hay condenación en nuestra vida, nuestras oraciones siempre van a ser estorbadas. Ahora, nosotros necesitamos estar conscientes de que somos libres para poder ir confiadamente a hallar gracia para el oportuno socorro delante del trono de Dios. Ahora, número 3, necesitamos orar de acuerdo a la palabra de Dios. El Salmo 33:6 dice lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Si deseamos ver la manifestación de Dios en nuestras oraciones, debemos nosotros de recurrir a la palabra. Cuando nosotros comenzamos a escudriñar, comenzamos a apropiarnos de las promesas que ya están escritas y nosotros las llevamos al plano de lo espiritual, nosotros vamos a poder tener legalidad para usar dichas promesas. Pero si nosotros no usamos la palabra de Dios, no vamos a poder pelear. Es decir, que las palabras de Dios es como esa constitución para poder litigar en el juzgado del cielo, para hallar favor y para encontrar las respuestas que nosotros estamos esperando. Es necesario que nosotros ahora comencemos a escudriñar la palabra para poder apropiarnos de esas promesas que ya están escritas y que están disponibles para todo aquel que entra en una posición de hijo. Quiero terminar con esto. No podemos esperar una respuesta de Dios si nuestras oraciones no están apegadas a la voluntad de Dios, no están apegadas a las promesas de Dios, y si nosotros no tenemos una legalidad como hijos. Es necesario que nosotros creamos que Dios escucha nuestras oraciones y que Él está dispuesto y pronto para atender esas oraciones. Así es que yo espero que a través de esta enseñanza usted ahora tome una posición como hijo, comience a orar conforme a la voluntad perfecta de Dios y comience a escudriñar la palabra de Dios para que se apropie de las promesas que están escritas. Por ejemplo, si usted tiene una necesidad de enfermedad, usted tiene que recurrir al cielo en una posición de hijo, creyendo en la voluntad de Dios y orando conforme a esa necesidad. Por ejemplo, usted puede usar ese versículo muy conocido que dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Cuando nosotros nos apropiamos de esa promesa y oramos confiadamente creyendo que vamos a recibir la respuesta y vamos a recibir el favor de Dios, nosotros vamos a ver cómo la sanidad comienza a fluir en nuestra vida. Si yo tengo una necesidad financiera, debo de recurrir a la palabra de Dios
en aquella cita que dice, mas Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando yo recurro a la palabra de Dios y comienzo a litigar y comienzo a declarar la palabra creyendo en fe, Dios tiene todo el poder y tiene el favor sobre mi vida para que yo pueda recibir esa respuesta que estoy esperando. Así es que no espere más tiempo, comience a tener una vida de oración, pero que sus oraciones sean muy efectivas. El Señor le bendiga, que la gracia del Padre esté sobre usted, y declaro en el nombre de Jesús que las fuentes de los cielos comienzan a venir sobre su vida, sobre su familia, que las ventanas de los cielos se abren para que usted reciba todas las bendiciones y todas las promesas que el Salvador le extendió a través de ese intercambio divino que ocurrió en la cruz del Calvario. El Señor le bendiga y que la paz de Cristo sea sobre usted, sea sobre su familia y sea sobre los hijos y los hijos de sus hijos. Muchas bendiciones.